Y sí, ya recuperamos el nombre del programa y bueno, este episodio para aquellos que han tenido una pérdida del trabajo, han sido despedidos y han vivido este momento realmente difícil en la vida. Quédense a este episodio porque está una tanatóloga con nosotros y nos va a hablar de esto. Esto es Psicólogos ¿Para qué? Ya estamos aquí, bienvenidos a su programa Psicólogos ¿Para qué? Muchas gracias por escucharnos, este podcast que hacemos con tanto cariño. Y bueno, yo feliz de que esté con nosotros pues otra vez Lizzy, tanatóloga, en este espacio, y pues con Wilbert ¿Para qué? También pues aquí iniciando Psicólogos ¿Para qué? Tanatólogos ¿Para qué? Y hoy vamos a hablar de un tema, un tema difícil, un tema que no reconocemos como algo que tengamos que atender, que abordar. Y bueno, a mí seguramente me va a traer recuerdos y cosas y ya platicaremos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Me da un poco de miedo el episodio. Pero bueno, estamos bien acompañados por la tanatóloga Lizzy. Por favor, Lizzy, rápidamente, preséntate como a ti te gustaría presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isis, Wilber, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, mi formación es tanatóloga, soy coach tanatóloga y de vida, y también acompañante en bioneuroemoción, aquí acompañándolos ahora a ustedes. Excelente, realmente una gran profesionista en la tanatología, yo la recomiendo siempre que puedo. Y bueno, justamente voy a hablar de esto y les voy a platicar una anécdota con respecto a este tema. Porque, Isis, ¿qué crees que me pasó en una de las sesiones que yo tenía con una pareja? Y se los platico porque esto es bien importante. Llegó una pareja a consulta y venían por un tema de la relación de pareja, ¿no? Y en el contexto de la historia de la pareja, de lo que estaban viviendo, había un tema acerca del despido del esposo, okay, y cómo vivió ese proceso de duelo que lo llevó a vivir una depresión porque no trabajó para nada en este tema, y entonces se generó un conflicto en la relación, ¿no? Hubo ya una situación que los lleva a terapia de pareja, pero entonces yo ahí pensando un poco en esta pérdida del empleo, ahí es donde yo dije, a ver, espérate. Aquí esto debió haber sido trabajado por un tanatólogo. Definitivamente sí, es una pérdida de las muy... O sea, casi no tenemos la cultura de validar esta pérdida, okay, ¿no? Porque creemos de que, perdió el trabajo, ahorita consigue otro, ¿no? Exacto. O sea, no se murió nadie, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que esa persona, hay personas que de verdad ponen su sentido de vida en su trabajo. Sí, Su trabajo lo es todo, su trabajo es su fuente de ingresos, claro. Es su familia también. Hay lugares claro. donde pasan la mayor parte del día muchas veces, ¿no? O sea, conviven más con ellos que con su propia familia. De repente te quedas sin trabajo o te jubilas a lo mejor y luego ¿qué hago? Ya no hay sentido, ya no sé ni por dónde hacer y estoy así como que perdido, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante validar este tipo de pérdidas, de duelos, porque una persona que ha perdido el trabajo vive los procesos. Eso de un te iba a duelo preguntar. Natural, ¿no? Okay. O sea, sí pasa por estas etapas. Oye, y digo, ahorita estamos hablando, ahorita acabas de decir algo que ay no, o sea, no lo habíamos platicado, siempre platicamos antes del episodio, pero sí hay, o sea, una pérdida de trabajo porque me despidieron. Pero también hay una pérdida de trabajo cuando me jubilo y son momentos diferentes. Sí, claro. Pero digo, sí podemos hablar de los que se jubilan porque me han llegado casos de gente que se jubiló y entonces está teniendo problemas en su casa, conflictos, y le dice en tu casa, ve al psicólogo, necesitas ir. Pero luego platicaremos. Ahorita queremos platicar de los que pierden el trabajo porque cuando te despiden, te duele. Te duele, entras en un proceso de shock, de que no lo puedo creer, cómo pasó, en qué momento, no vi las banderas rojas de que me iban a despedir y me despiden. Y la realidad es de que sí, entras en un momento de shock, luego de negación. La negación es de que te levantas y a la hora en la que normalmente te tenías que levantar para ir al trabajo y como tu reloj biológico, estás levantándote y sabes que no tienes que ir al trajo. Okay. Entonces tu proceso de negación, o sea, el cerebro todavía se está
está como que en esta etapa de ir paulatinamente aceptando, claro. ¿no? Acostumbrándose a esta nueva dinámica. Porque yo creo que nos trae muchos sentimientos, a veces de vergüenza, a veces de culpa por haberlo perdido. Y hay gente, digo, lo he escuchado, que hasta finge irse a trabajar cuando ya lo despidieron. Sí. Fingen ir, ¿por qué? Porque todavía están en su proceso de aceptar, o sea, de cómo transmito esto, los sentimientos de culpa, de vergüenza, ¿no? De cómo lo va a tomar mi familia, qué respuesta les voy a dar, ¿no? Entonces, estas etapas, ¿no? De que van viviendo, de ir como que engañando, ¿no? Okay. Es un proceso muy... No todos lo viven, sí es importante mencionarlo, ¿no? Algunos nada más, pero es un proceso que hay que vivir, hay que transitar, y esa persona va a encontrar la manera, el momento idóneo de poder transmitir la noticia, ¿no? Hasta que esté listo, hasta que esté lista. Okay. Yo creo que en todos estos procesos personales hay que darle tiempo a la persona de su proceso, porque el tiempo de alguien no es el tiempo de otra persona diferente, sí, ¿no? Entonces, si el vivir bajo una tónica de exigencia, de que tengo que estar bien y porque échale ganas y mañana sale y busca, hay veces que hay que estar en un día sabático, en un día de no hacer nada, de llorarlo, de vivirlo y de ir reuniendo energía para poder ver qué sigue ahora, ¿no? Ok. Y de pronto cuando es al revés, o sea, cuando sí pasas por este despido, pero antes de que se lo digas a tu familia, tú ya fuiste y dijiste, bueno, lo que sea, lo que me den, ahorita voy a ser cajero de Oxxo para seguir teniendo horario y seguir percibiendo un sueldo. Esa es un, ¿cómo lo vemos eso? ¿Es un duelo no manejado? ¿Es un bloqueando la emoción? ¿O es un...? Pues realmente sí. Si esta persona hace una conducta como esta que describes en un tiempo muy breve al despido, es algo como un proceso. Okay. O sea, se vuelve patológico cuando ya pasó un año y la persona sigue con una dinámica engañando, por ejemplo, okay. Y es un duelo congelado patológico que de verdad no lo está sabiendo procesar. Pero si pasan, por ejemplo, unos días y la persona está viviendo este proceso de cómo digo la noticia, cómo me hago cargo de esto, realmente es simplemente mirarlo con mucha compasión, con mucha ternura. La verdad, yo siempre invito a los dolientes a ver su proceso con mucha ternura, con mucha paciencia, con mucho amor, porque la sanación es por medio del amor. Claro, sí. O sea, una herida, ¿cómo la sanas? Con cuidados, con Exacto. limpieza, con amor, con cariño. Y así es el corazón. O sea, el proceso de sanar es un proceso donde hay que llevar amor, llevar aceptación, llevar perdón, tomar responsabilidad también. A mí me pareciera que también una de las tareas en donde en estos procesos de pérdida de trabajo siempre trato de llevar al doliente, sacarlo del modo víctima, porque pueden caer en modo de la victimización y llevarlos al extremo de la responsabilidad. Okay. Sí, porque realmente son como, está polarizado. Sí, claro, sí. O soy responsable, me hago cargo de qué es lo que estuvo en mis manos, o soy víctima. Entonces, desde el lado de víctima no hay mucho que hacer, no hay mucho crecimiento desde ahí, ¿no? Que además, yo creo que, digo, este es un tema de recursos humanos, ¿no? De las empresas donde muchas veces no son claros con el motivo por el cual están despidiendo a la persona, y entonces esto para la persona que está en esta situación es bien difícil porque no entienden o no se hacen responsables muchas veces de esto porque no saben por qué los despidieron. Sí, claro, y además, como tú dices, de pronto las empresas o los departamentos de recursos humanos no tienen como procesos claros y establecidos de evaluación y autoevaluación en cuanto a tu desempeño. Y sí pasa, y además a nadie le gusta de pronto, o es muy difícil de pronto decir, sí, me despidieron, claro, porque yo llegaba tarde, porque no venía, porque mi productividad era muy baja, porque mis ventas eran esto. O sea, difícilmente como lo asumes, sobre todo en la primera, o sea, en ese momento. Es como que le caigo mal al jefe, por culpa de la secretaria, el del checador, o sea. Yo creo que depende, ¿no? Depende también de cada empresa, porque no siempre es porque la persona no sea alguien productivo o alguien efectivo. A veces son temas de la empresa donde no hay el recurso para sostener a alguien más, ¿no? Y entonces, pues vamos a elegir, y a veces eligen al que tiene menos tiempo porque no le pueden pagar al que lleva más años. Sí. Entonces,
Yo creo que es Sí, difícil y esto, es a ¿no? lo que voy cuando te dicen, bueno, como no hay una claridad en ese momento en el que hablan contigo y te dicen es por esto y por esto, o te dejan creer lo que tú quieras, o se van a la parte de que, ajá, eres el más nuevo, pero llegabas tarde, pero eso. Entonces también es difícil que la persona pueda como aceptar, ¿no? Sí. Esta situación Y yo ahí desde sí, su responsabilidad. Claro, con lo que estás compartiendo, ¿no? Ahí siempre trabajo con ellos desde el modo de, o sea, ¿cuál es el único requisito que se requiere para que alguien se muera? Estar vivo, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, si somos seres cambiantes y las cosas llegan y la vida no te va a preguntar si estás listo, la vida te va a intervenir, entonces esta pelea laboral nunca nos van a preguntar si estás listo, simplemente hay ciclos, o sea, y yo trabajo también mucho con los ciclos, de que hay ciclos en relaciones, hay ciclos en la parte laboral, hay ciclos como la primavera, el verano, otoño, hay sus ciclos en la vida, en la naturaleza. Entonces, el poder mirar desde esta parte de la cierta espiritualidad, de decir, bueno, mi ciclo en esta empresa ha concluido. La vida no me preguntó, me corrieron, ok, pero sí, y también trabajo mucho de que si aprendiste, no perdiste. Ok. O sea, ¿qué aprendiste en estos 10 años en esta empresa, en estos 20 Claro. años? Entonces, si tú aprendiste, no perdiste. Claro. O sea, simplemente te llevas un gran aprendizaje, una gran experiencia, y poder cerrar ese episodio laboral desde la gratitud, desde el decir, no todo está en mi control. Es correcto, sobre todo así eso, claro. es, soltar. Sí. Y la parte espiritual, la verdad, en tanatología se trabaja muchísimo y da mucha paz al doliente. Okay. Cuando no hay este tipo de explicaciones de que, oye, si llegaba temprano, si hacía esto, exacto. ¿y por Claro. qué me despiden de repente? O sea, hay muchas preguntas. Entonces, digo, la vida, cuando alguien ya su reloj biológico se iba a cumplir, la persona fallece. Y lo mismo aquí, aunque tú estuvieras haciendo, si ya era tu ciclo, adiós. Era tu ciclo. Entonces, decir, bueno, qué difícil, ¿no? hay que aceptar cosas Qué que difícil. no están en nuestro control. Exacto. Y es que ¿qué está Sí. en nuestro control? Realmente es muy poco, ¿no? Lo que realmente tenemos bajo nuestro control. Y ahorita, escuchando esto, bueno, yo tuve una experiencia, y ustedes pues Religiosa. saben, ¿no? Tuve una experiencia de un despido. Y digo, en mi caso yo creo que me sirvió mucho porque a lo mejor hasta fue un duelo anticipado porque yo ya lo sabía, ¿no? Yo lo supe anticipadamente. No fue como que, ahí te hablan de recursos humanos y de repente llegas y, hola, estás despedido. Firma aquí. No fue así. O sea, era algo Claro. que me habían como avisado. Ya sabes, como en todas las empresas que se filtra información, ¿no? Entonces, lo que estábamos esperando era el día de la llamada y cuando suena el teléfono, yo ya sabía que iba, ¿no? Entonces yo me paré, yo me despedí, adiós, ya me voy a recursos humanos, ya me hablaron, ¿no? Creo que esta anticipación, pues también, entiendo y lo he escuchado de repente en tanatólogos o en tanatólogas, que hay como este duelo anticipado. Definitivamente. Existe el duelo anticipado, es aquel duelo en el cual tú te vas preparando para ese momento, como una persona que está con un cáncer terminal, que ves que está apagándose como una velita, te vas preparando para ese proceso. Y en el caso laboral, por ejemplo, cuando te dan esos previos de que, oye, mira, te va a tocar o algo, pues tú ya sabes, no te agarra en ese proceso de que no lo esperaba, el impacto, y el me shock. cayó en shock, ¿no? Entonces, sí, nos vamos preparando, se le llama duelo anticipado, y no quiere decir que no se vaya a vivir el duelo en las etapas, simplemente que ya no te cae como que con ese balde de agua fría, ¿no? O sea, ya más o menos vas viendo tú que ahí viene el golpe y me estoy preparando para el golpe y ahí voy a vivirlo, ¿no? Te da como tiempo, ¿no? Pero esto no le va a pasar a cualquiera. O sea, digo, en mi experiencia esto me pasó a mí y entonces yo anticipé. O sea, yo cuando me dijeron adiós, yo ya tenía trabajo para la siguiente semana, ¿no? No el trabajo que tenía anteriormente, ni lo que ganaba, ni nada. Y creo que ahí es donde fue la parte difícil, ¿no? Porque yo decía, no, esto yo tengo que salir adelante y esto, etcétera, etcétera. Pero creo que sí entiendo esta parte del duelo porque es algo que te duele en el momento y que lo vas trabajando justamente. La realidad es que nunca pensé
digo, a lo mejor por mi formación de psicólogo, yo dije, no, yo me regulo y yo lo que quieras, ¿no? Y ya contaré en algún otro episodio qué fue lo que pasó con el resto de esta historia que me llevó a psiquiatría, pero luego lo contaré. Pero sí hay un tema que me gustó mucho que hayas hablado, Lizzy, sobre el darle este sentido y este aprendizaje. Porque no tienen idea de que cuando yo me siento a trabajar, todo lo que puedo agradecer de ese trabajo, de todo el tiempo que estuve, porque todo lo que he hecho después de ahí ha sido mucho mejor, pero ha sido de lo que aprendí. Porque tienes estas bases, ¿no? Todo el aprendizaje de ahí. Y era justo lo que te quería preguntar ahorita. De esta experiencia que tú tuviste, ¿floreciste? Totalmente. Yo regresé al año siguiente a dar una plática a ese lugar. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que tú trabajaste ese duelo. Cuando lograste florecer, crecer de esa experiencia. Claro. Hay gente que lamentablemente pasan 10 años y todavía sigue echándole tierra a la empresa, sigue odiando a los de la empresa, ahí te das cuenta que no has soltado, que no has hecho un proceso interno de sanación. Sí, ¿por qué? Porque sigues llevando esa amargura a tu nuevo espacio laboral. Entonces, un duelo no sanado se convierte en amargura. Y cuando tú estás viviendo en esa amargura, vas contaminando y regando tu amargura hacia los... A mí me preguntaron, oye, ¿y cómo es que regresaste a dar una plática? O sea, yo decía, es que yo no salí en conflicto, peleado. O sea, no, o sea, yo al contrario, salgo súper agradecido de esto. Y yo recuerdo haberme sentado y haberle escrito al director un correo. Un correo que ahorita ya no recuerdo mucho, pero era un correo de agradecimiento, no era un correo de reclamo, o sea, sí me agarró, o sea, sí lo que me dijeron, el motivo fue como que no lo entiendo en este momento, creo que no es tan así, pero sí hay cosas que sí son tal cuales me dijeron, ¿no? Y después sí, digo, creo que también el no reconocer como el que necesitaba a lo mejor trabajar fue lo que me llevó más adelante a vivir lo que viví. Pero sí creo que el darle ese significado a una pérdida, que en el momento no lo vas a ver. No, claro que no, es un proceso. Esto es importante decirlo porque no es magia. La tanatología, como la psicología, no es magia de que llega Lizzy con su varita, te sientas y toma, ya vas a salir de ahí viendo esto o dándole un significado diferente a la pérdida, porque la pérdida en el momento de que está el dolor, no podemos, o sea, es como si nos doliera una herida y estoy gritando y me está doliendo. Ahí no puedo ver que, mira, esto a lo mejor me llevó a esto. Claro, o va a cicatrizar bien, o necesita costura o no, solo es que le pongas un curita, o sea, todo en ese momento no lo ves. Es un proceso de toma de responsabilidad, es un proceso de mirar desde la gratitud, de mirar desde el amor, desde un nuevo compromiso hacia uno mismo, ¿no? De aceptar que hay cosas que no están en nuestro control, de poder tomar decisiones de vida, de que esto me va a construir, no me va a destruir. Entonces, eso son como que las bases de un proceso tanatológico. Vas acompañando al doliente a poder despedirse, a poder continuar sin maleta con tanto peso, a poder crecer de esta adversidad y etcétera, ¿no? O sea, es eso. Y entonces, si llega gente, perdón, nada más, si llega gente de pronto con este tema, o sea, de un duelo, o sea, sobre pérdida de un trabajo, por ejemplo, y tú puedes trabajar con ellos y llegar un momento que dices, bueno, ¿sabes qué? O sea, toda esta parte de tu proceso está, pero sí necesitas un psicólogo, o sí necesitas. Yo cuando veo, o sea, hay 2 sesiones como que son como que mi estrategia para visualizar y conocer el contexto general del doliente y canalizar, ¿sabes qué? Esto no está dentro de mí, te voy a llevar, te voy a canalizar con un psiquiatra porque mira, veo que estás necesitando esto, con un psicólogo porque esto ya viene mucho más allá de lo que de mi expertise habla. Entonces yo voy canalizando porque es mucha responsabilidad. Quedarse con un doliente nada más porque tú quieras tener a alguien, o sea, es mucha responsabilidad. Sí, claro. Uno tiene que tomar esto con una seriedad, con un gran sentido, ¿no? De
de un juicio muy crítico, pero muy objetivo, muy amoroso, de qué es lo mejor para él, ¿no? Y eso es lo que se le brinda, ¿no? Y es muy importante verlo desde ahí. Y creo que esto hace que también nosotros, cuando estamos en una psicoterapia con una persona, una pareja, podamos distinguir cuando hay esta necesidad de un acompañamiento tanatológico, porque puede interferir en lo que realmente están llegando a trabajar. O sea, interferir en el sentido de que a lo mejor le vas a ocupar tiempo a trabajar el duelo que... Si yo hablo desde la terapia de pareja, a lo mejor no es algo que necesite la pareja en ese momento trabajar, sino uno de los dos. Sí, claro, ¿no? sí. Y entonces creo que es importante ahí el poder hacer esta referencia. Y como decían hace rato, o sea, sí puede venir una pareja contigo y uno de ellos estar en un proceso tanatológico. O sea, eso sí es algo válido y es algo también, o sea, saludable incluso para que, por ejemplo, el tema de que está trabajando la pareja, no sé, de conexión, de comunicación, etcétera, sea atendido y él o la persona, o sea, la parte de la pareja que necesita este acompañamiento tanatológico lo tenga y no... Totalmente. Ok, y no esté más... Muy bien, pues como les dije, el tiempo pasa volando. Estos temas, Lizzy, te queremos aquí más. Ya no las robamos del consultorio. Las sacamos de su consultorio y no la queremos devolver. No. Y está aquí con nosotros Lizzy, tanatóloga. Rápidamente, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde te localiza la gente que quiere tomar un acompañamiento? Que vayan. O sea, si sienten... Vayan, es algo sí, la verdad que sí. Atender esta parte, ¿no?, de la sanación, de la salud mental es muy importante. Es hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Como adultos que somos, ya no decir mi papá porque mi infancia, porque no, somos adultos. Sí, claro. Y un acto es hacerlo como un acto de amor. De amor propio. Así es, de amor propio. De autocuidado, qué genial. Así es. Bueno, y me pueden contactar a mi WhatsApp al 9991 12 57 94 y a mis redes sociales Lizzy Tanatóloga por Facebook y por Instagram. Ahí está, en Lizzy Tanatóloga. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Spotify estos episodios y que le den ahí a la campanita para que les avise el día del estreno del programa. Y bueno, yo me despido nada más aquí agradeciéndole a Lizzy por acompañarnos. La verdad es que Lizzy ha sido es una gran amiga desde hace mucho tiempo, compartimos muchas cosas. Y bueno, agradecerle también a Grupo Comunica, a Ángel Alcalá, nuestro productor que está aquí dirigiendo muchas cosas para que Isis y yo no nos peleemos aquí en el podcast. Es correcto, con guantes. Isis. Pues yo también agradezco mucho, de verdad, a Lizzy, a Ángel, a Wilber, a todos ustedes por escucharnos, por estar pendientes de Psicólogos para qué, y también recordarles que si quieren que tratemos algún otro tema o invitemos a algún especialista, pues estamos atentos a sus opiniones, a sus sugerencias, a sus quejas, todo puede pasar, y pues les mando un gran abrazo y pues bueno, yo feliz de que estén aquí. Esto fue Psicólogos para qué.